modelos de currículum y cómo gestionarlos. Nos vamos a centrar en CVN, CVA y otros modelos. Vamos a plantear alguno más y a partir de ahí, pues, en cierto modo, lo que queremos con esta actividad del doctorado es organizar un primer elemento que van a ustedes a desarrollar a lo largo de toda su vida investigadora, que es este currículum, porque vamos a ver unos cuantos planteamientos generales, pero el currículum vitae, ¿qué es? Pues nuestra presentación como investigadores, nuestra presentación que en algunos casos nos sirve o nos lo exigen para enviar un artículo a una revista. Al enviar un artículo a una revista, cabe la posibilidad de que nos pidan un currículum. Nos van a pedir un currículum para una revista de estas, normalmente breve. Entonces, bueno, pues ahora veremos, ahora iremos avanzando, que no van a poder tener un solo currículum, van a tener que pensar en varios formatos de currículum. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que debemos de utilizar el instrumento que mejor nos convenga a la hora de generar ese grupo de currículos con los que podamos satisfacer las necesidades que se puedan abrir ante nosotros: revista, pedir una beca, pedir estar incluidos en un proyecto de investigación en alguna categoría de las que podamos entrar, y para cada una de estas cosas pues vamos a tener que gestionar nuestro currículum. Primera idea en el planteamiento general, pues invertir en reflexividad. Hay que pensar lo que vamos a hacer, como para todas las actividades de investigación que hemos estado viendo, ¿no? Y que hay que pensar cómo vamos a visibilizarnos. Y nos vamos a visibilizar principalmente en esto que estamos viendo en nuestro currículum. Por tanto, hay que cuidar los contenidos, tomar en serio el currículum. Hay veces que no nos lo tomamos en serio o empezamos a hacer varios modelos. Sobre todo nos pasa cuando llevamos un cierto tiempo y dependiendo de las cosas, antes nos pedían un tipo de currículum, otro tipo de currículum, para un ministerio nos pedían uno, para un proyecto de investigación de otro tipo nos pedían otro. ¿Y qué es lo que ocurría? Que entre unos y otros se iban perdiendo informaciones y nos dejábamos cosas fuera. Hay que cuidar esos contenidos. Y gracias a que tenemos, ahora lo veremos, un estándar, pues podemos ir metiendo todos esos contenidos e ir guardándolos ahí, tomar en serio, ponerlo mi consejo, aunque a veces yo tampoco lo cumplo, pero bueno, es llevarlo lo más al día posible, con cierta constancia. ¿Por qué? Porque si no, cabe la posibilidad de que nos olvidemos de cosas, por desidia o por olvido, o porque digamos que no son importantes o no nos parezca importante, o no tengamos esos 5 minutos necesarios para meterlos, nos lo dejamos fuera. Y a lo mejor eso que nos hemos dejado fuera resulta que es un elemento que nos puede resultar importante para en algún momento, para algo que pidamos, y que justamente eso sea lo que lleve a que la balanza pues caiga de nuestro lado y no del de otro. Entonces, pues ténganlo en cuenta, cuiden los contenidos. Y luego una cosa que no solemos hacer adecuadamente y dejamos ahí en un cajón metidos todos los papeles: cuidar el respaldo documental, no dejarlo para el final. El respaldo documental, tenerlo desordenado, ¿no? Si podemos ir ordenándolo, yo es el consejo que les doy: cuanto antes lo hagan, mejor va todo. ¿Por qué? Pues porque si no, se nos van perdiendo los justificantes. Debemos de tener los justificantes de los méritos bien ordenados, si es posible digitalizarlos, porque nos los van a pedir digitalizados cada vez más, y es más fácil hacer eso poco a poco que no dar una atracada al final, 2 horas antes de que tengamos que presentar las cosas, y que no nos dé tiempo a hacerlo. ¿Qué otra cosa? Pues ya les he dicho muchas veces, hay que ser contextuales, hay que respetar a nuestros posibles lectores.
en este currículum, poner lo que pidan en relación con el objetivo propuesto. Por eso necesitamos un modelo de currículum vitae que nos lo permita, que sea flexible. No es lo mismo un currículum vitae para una revista, para una beca europea, para una beca en Latinoamérica, en Estados Unidos, para un proyecto español, en fin, para nuestro perfil de ResearchGate, no es, o este tipo de, o en ORCID o lo que sea, no es lo mismo lo que tenemos que poner. Por tanto, pues hay que seguir lo que nos pidan, lo que veamos qué es lo que quieren de nosotros. Claro, porque otra vez, como en el caso que veíamos las otras semanas, lo que debemos de conseguir es que no nos rechacen simplemente por la forma. La forma y el formato son nuestro primer filtro. La forma en que presentamos un borrador para un artículo va a determinar qué va a pasar con ello. La forma en que presentemos nuestro currículum va también a determinarlo. Y la clave tercera de estas que estamos viendo, hay que ser eficaces y previsores. Eficaces y previsores, ¿qué es? Preparar las cosas con antelación y ir pensando lo que vamos a necesitar. Y en realidad no vamos a necesitar más que, desde mi punto de vista, yo no he necesitado más que esto, 4 tipos principales de currículum. 4 tipos principales que tienen tamaños diferentes. En algunos casos les van a pedir el completo. El completo se lo van a pedir cuando estén peleando por algo, por ejemplo, una plaza en la universidad o un proyecto particularmente en que tengan que revisar toda su carrera. Ahí les van a pedir el completo, la totalidad de nuestros méritos. Es raro que ocurra eso, pero hay veces que ocurre, ¿no? En algunas becas, en algunos puestos de trabajo con muchos criterios de baremación y que sean muy competitivos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuanto más tengamos metido ahí, más posibilidades tendremos de ir consiguiendo los puntos determinados que provienen de tal cosa o cual otra. ¿Qué ocurre con el CV completo? El currículum vitae completo no tiene límite. No hay límite ahí. El límite es lo que hayamos hecho. Luego tenemos un segundo currículum vitae, que es el abreviado. ¿El abreviado en qué consiste? En destacar ciertas cosas, generalmente lo que nos piden. El abreviado que tiene entre 2 y 4 páginas. No hay un CVA, que es uno de los que tienen ustedes que hacer, un CVA. No hay un CVA que les permita ni siquiera en la propia plataforma en la que lo van cargando poner más de 4 páginas. Pues si ponen más de 4 páginas les da una lectura de no válido. 4 páginas es el máximo, aunque en algunos casos les pueden pedir un poco menos. Tercer tipo de currículum, el resumido. Es lo que a veces se llama dossier. El resumido, ¿qué tiene? Pues entre media y 1 página. Es justamente el que les van a pedir en las revistas, ¿no? En el resumido, ¿qué es lo principal? Pues lo principal es su localización. Poner quiénes son ustedes, dónde se les puede localizar, dónde se les puede encontrar. Dónde se les puede encontrar es su página web, si la tienen, sus indicadores, ORCID, etcétera. Ese tipo de información es fundamental que esté bien claramente en ese resumido, que muy rápidamente sean ustedes localizables. Y luego un cuarto que pueden necesitar en algún momento es ese currículum a veces se llama de solapa, que aparece en los libros y que tiene unas cuantas líneas, o ese currículum de cierre de artículo, que a veces se lo van a pedir porque hay revistas que al final del artículo viene pues unas líneas, 5 a 10 líneas, lo muy relevante para que sitúen quiénes son ustedes. También, bueno, pues lo que suele llamarse también nota de prensa, eso, 5 o 10 líneas, o presentación para un congreso, cuando tengan que presentarles
porque vayan a hacer una comunicación, pues lo que necesitan de ustedes son 5 o 10 líneas, lo suficiente para hablar 2 minutos y ubicarles adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber ahí? Pues muy, muy relevante: la dirección, el puesto de trabajo, la línea de trabajo y las publicaciones principales. Entonces ya se dan cuenta que estamos gestionando cuatro tipos de formatos. Y es muy raro que les vayan a pedir algo que no se adapte a esto, o que muy fácilmente, con muy pequeños cambios, puedan ustedes, si tienen estos formatos, puedan ustedes gestionarlo. Y la clave cuarta, que por eso vamos a trabajar sobre CVN, CVA, optar por los estándares. Les decía, antes no teníamos estándares. Dependía, si estábamos pidiendo algo para la comunidad autónoma, querían un tipo de currículum. Si era para el Ministerio de Madrid, querían otro tipo de currículum. Si era para pedir un sexenio, querían otro tipo de currículum. Si era para un proyecto de investigación, otro tipo de currículum. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos ciertos estándares. Y es una gran ventaja tener esos estándares. Entonces, lo que vamos a revisar son los estándares españoles, que son los que a nosotros en realidad nos interesan, principalmente porque es donde vamos a estar trabajando, los estándares españoles y los estándares europeos. Ya les avanzo que los estándares europeos están menos estandarizados que los españoles, es decir, que si hacemos adecuadamente nuestro CVN, es decir, si hacemos adecuadamente el currículum vitae español, es muy fácil que nos adaptemos a las necesidades de cualquier estándar europeo o internacional, porque generalmente lo que nos van a pedir fuera va a ser que rellenemos ciertas casillas, generalmente online. Entonces lo que tendremos que hacer es tener un currículum que muy fácilmente podamos hacer ese corta y pega. Ahora verán que no es tan complicado estas cuatro estándares, estas cuatro formas de currículum, no es tan complicado gracias a esta herramienta que es el CVN, el llamado currículum vitae normalizado. Lo han mejorado mucho en los últimos años. Hace un tiempo era casi una aventura encontrar dónde poner un mérito. Ahora es mucho más fácil. Si se hace bien, si se rellena bien, permite satisfacer los 3 primeros tipos de currículum. Y el cuarto tipo, ya han visto que son 5 o 10 líneas, es muy fácil tenerlo a mano, sin más. Y los otros 3 es también muy fácil que los inserten ustedes y los tengan en el CVN. Con lo cual, con el CVN van a ver que tenemos casi resueltos nuestros problemas. Y ya les digo, cabe casi todo. ¿Cuáles son los problemas y las ventajas? El problema mayor es la laboriosidad para rellenarlo, pero una vez hecho, ahora verán que es muy versátil. Por eso, pues les conviene ir haciéndolo ya. Les conviene empezar, ahora que es su primer momento de iniciación de la investigación, empezar haciendo esa labor de trabajo, esa labor de reflexión sobre qué es lo que he hecho y dónde lo voy metiendo. ¿Qué es lo que he hecho? Quiere decir meter todos esos cursos que a lo mejor han hecho ustedes en primero y que a lo mejor ni les suenan y casi no los recuerdan, pues vayan buscando esos papeles porque a lo mejor les van a venir bien y a lo mejor les van a servir. ¿Es laborioso? Pues sí, pero ya les digo, es muy interesante. ¿Que es quizá demasiado detallado para algunas convocatorias? Efectivamente. El CVN tiene muchísimas informaciones. Puede ser farragoso para los evaluadores entender un CVN, sobre todo de gente que ya tenga una cierta trayectoria, pues que puede tener 50 páginas, 80 páginas y no se aclaran. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en esas circunstancias a veces te piden el CVA. Por eso tienen ustedes que pensar CVN, CVA y conectarlos. ¿Qué ocurre? Pues que el CVN, la aplicación del CVN nos permite hacer tanto el CVN como el CVA. Cosas que a veces la gente no hace. Se pueden incluir índices de impacto de nuestras publicaciones, citas de nuestras publicaciones, reseñas, en fin, cantidad de información respecto de lo que hemos hecho. Claro,
si le dedicamos tiempo. Pero es que podemos poner las citas, ir poniendo las citas de nuestros trabajos que vamos encontrando por acá y por allá, y tengan en cuenta que a veces en Google Scholar tienen ustedes algunas citas, pero como hemos estado viendo antes, puede que haya cosas que no aparezcan en ninguna parte y que ustedes sepan que son citas de ustedes. Y incluirlo es importante. Si saben que las han citado en el libro tal, pues lo pican rápidamente, lo ponen, lo escriben y lo tienen ya para siempre. ¿Qué es lo que... Otra de las ventajas? Genera CV en varias lenguas. Ahora lo verán. Incluido inglés y francés. Es decir, que es muy sencillo, ustedes lo están haciendo en español, pero es muy sencillo tocar a una banderita y que les salga el CVN en inglés. Ahora veremos que hay que tener un cierto cuidado para ciertas cosas, o en francés. Y otra cosa, y es que se genera muy fácilmente la versión abreviada. El CVA se genera tan fácilmente como luego lo verán tocando una casilla. En vez de generar un CVN, generan ustedes un CVA. Bueno, pues ya han visto, les he hecho yo creo que una propaganda que casi es como si me pagasen los del CVN por defenderles el producto. Pero yo es que no le veo, ahora mismo no veo otro estándar que podamos equiparar. Bueno, ¿cómo llegar a él? Pues las bibliotecas universitarias suelen incluir muchos recursos para prepararlo. Tienen aquí el enlace de la ULPGC, tienen el enlace de la biblioteca de la ULL, tienen el enlace del portal del investigador de la ULL en que también se accede a este CVN. Vean ustedes cómo sería en el caso de un investigador de la Universidad de La Laguna, cómo funcionaría. Tienen la gestión del CVN, pinchan aquí y entonces empieza a abrirse aplicaciones para gestionar el CVN. Pero, ¿qué es lo que les digo que es la mejor manera? Crearlo desde el editor del CVN de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad. Este es el lugar y es el fin donde más fácilmente van a poder ustedes poner al día y trabajar. Pinchan sencillamente aquí y ¿dónde llegan? Pues llegan a esto que ven ustedes aquí, en la página del CVN de la FECIT, y encuentran informaciones generales, la norma que sigue, etcétera, pero esto es lo que nos interesa particularmente, el editor CVN, que es la herramienta de edición de currículos online. Es online siempre, y cada vez que lo utilizan genera un nuevo CVN, queda la información allí puesta. Cada vez que lo ponen al día genera o pueden generar un CVN nuevo. Claro, es un elemento de normalización, por eso es CVN, la N de normalizado. Es un elemento de normalización que tiene pues muchas ventajas. Aquí les dicen algunas de ellas, que es muy fácil, como es un estándar, es muy fácil que cualquiera lo lea sin mayor problema. Datos unívocamente interpretables, que no hay dudas sobre ellos. Están normalizados los datos, son fáciles de localizar. Si alguien tiene que evaluar algo, pues muy rápidamente sabe en el CVN dónde tiene que ir a buscar los datos, y no se encuentra unas cosas en un sitio y otras en otro como eran en los modelos anteriores. También algo que a nosotros no nos es tan evidente, nos es mucho más transparente, pero es que esa información puede ser explotada por las universidades, por los centros de investigación. Ustedes dan el CVN, que termina generando una versión en PDF, pero eso hay instrumentos de explotación de la información que pueden utilizar para, pues, por ejemplo, las universidades, para saber lo que se ha hecho en el último año, algo que para nosotros como gestores del CVN, que trabajamos metiendo datos en el CVN, no es evidente, pero para ellos es muy fácil decir qué ha hecho esta persona el último año. Entonces les sale
por anualidad o qué ha hecho en tal o cual contexto. Y es muy trazable el CVN, es muy fácil trabajar con él. ¿Cómo es la página de acceso? Pues esta que tienen ustedes aquí. Sencillamente les van a pedir su correo electrónico y les van a pedir que generen una contraseña. Este es el procedimiento. Y pinchan aquí y acceden al editor, una vez que están registrados. Si no, lo primero que tendrán que hacer es registrarse, pulsar aquí, les pedirán una serie de datos y tengan, bueno, la idea clara es que el correo electrónico, su correo electrónico es el que vale. Aquí entramos otra vez en el tema de los correos electrónicos. Yo les aconsejo que tengan un correo electrónico que tenga un cierto aspecto académico, si no tienen el de la propia universidad. Por ejemplo, nuestros alumnos de la Universidad de La Laguna les dan una cosa que pone ALU 00 no sé qué tal, ese es muy feo. Pero si se van a hacer ustedes un Gmail, un Gmail o lo que sea, no pongan nombres extraños y esotéricos, sino háganlo lo más claramente posible para que quede pues, un poco académico. Es decir, que no pongan pinipón Jorgito y cosas de estas, porque queda fatal, ¿no? La contraseña verán que es uno de los latazos mayores que tiene el CVN, porque te cambia la contraseña cada pocos meses. Te exige un cambio de contraseña. Bueno, pues lo hacemos de esa manera y entonces entraríamos a esto. Bueno, les he puesto la página de registro para que vean lo que les van a pedir, pues nombre, apellido, correo electrónico, teléfono fijo y, bueno, lo de siempre para que no sean ustedes máquinas, aunque sean máquinas haciendo un CVN después de todo esto, pero para que vean que no es un robot. La página de registro. Una vez que entran, aquí está nuestra ubicación. Esta sería nuestra página. Nuestra página en que empezamos a meter datos. ¿Cómo se meten los datos? Pues en estos números pinchan ustedes y empiezan a incluir datos de identificación, situación profesional, formación académica recibida, que a veces la completamos poco, pero es importante porque ahí es donde se ponen cursos, etcétera, actividad docente cuando la tengamos, experiencia científica y tecnológica, actividad científica y tecnológica, ahora veremos las diferencias entre una y otra. Entonces, dense cuenta qué es lo que incluye este punto 3 de formación académica recibida. Pues toda una serie de datos que son muy importantes. Los estudios, los doctorados, los idiomas, los cursos que hayan ustedes hecho, los idiomas que tengan de la manera que puedan ustedes demostrarlos, ¿no? Que generalmente pues, tiene que ser con una certificación. Entonces, vean que pueden incluir, aunque estén en una fase en que a lo mejor no tengan todavía publicaciones, pueden incluir mucha información en relación con todo este asunto que ahora mismo será el que más peso tenga para ustedes, que es la formación académica recibida. Aquí es cuando, aquí lo vemos un poco más claro cómo sería la totalidad de los ítems del CVN. Datos de identificación, situación profesional, formación académica recibida. Vean que se abre y empieza un desplegable con toda una serie de datos. Este es específicamente el que tienen ustedes aquí, en que incluye los estudios de primer y segundo ciclo, los doctorados, los conocimientos de idiomas, la formación especializada, los cursos y seminarios de mejora docente, en fin, todo esto. Luego la actividad docente, la experiencia científica y tecnológica, la actividad científica y tecnológica, que aquí es donde se meten los artículos y las publicaciones. El CVN tenía que ver algo con la sanidad y tiene un punto que en la mayoría de los que no nos dedicamos a estas cosas lo tenemos sin rellenar, que es actividad en el campo de la sanidad, que bueno, pues queda ahí como una rémora. Y luego 8, resumen de texto libre. El resumen de texto libre es
otro de sus currículos, porque ahí lo que nos piden es que hagamos un resumen de nuestro currículum. ¿Qué sería el modelo 3, el modelo S de currículum de una página? Por tanto, pues ya ven cómo se organiza. Incluye la actividad docente completa con muchos ítems que se pueden meter, los proyectos. En el punto 4, los grupos de investigación, los proyectos de investigación en los que se esté uno inserto. El punto 6 es probablemente en el que la gente menos invierte, pero el que más interés puede llegar a tener a la hora de una explotación sistemática de los datos, que son los indicadores de calidad. Las publicaciones con sus indicadores de calidad. No conviene olvidar rellenar el índice H, que tienen ustedes acceso. Ya saben por dónde encontrar el índice H, pues producción científica, lo primero que aparece es índice H, es decir, que es un indicador general que aparece muy fácilmente. ¿Qué es lo que también es muy conveniente rellenar? Pues hay un apartado que es importante, que se llama Indicadores Generales de Calidad de la Producción Científica, que muchas veces no lo rellenan y tiene una ventaja, y es que en el PDF que luego genera aparece en segunda página, por lo que también es algo que los evaluadores leen muy fácilmente, muy cómodamente. En lo que produce el PDF que sale del CVN de la FECIT, lo primero que aparece, bueno, pues es una portadilla. Segundo, aparece el resumen de su vida. Y tercero, aparecen los indicadores generales de calidad de la producción científica. Entonces, es muy conveniente tenerlo bien claro. Fíjense lo que se suele poner, bueno, pues las áreas a la que uno se dedica, si tienen, en fin, citas en Google Scholar, si tienen citas en JCR, pues claro, evidentemente sería lo primero para poner. Y las autorías, libros, etcétera, todo eso se va poniendo ahí en los indicadores generales de la calidad de la producción científica. Ténganlo en cuenta, a lo mejor para ahora no lo ven tan claro, salvo quienes lleven tiempo en la investigación y estén preparando su tesis doctoral, pero lleven ya una carrera larga, pues sí que le verán interés, pero mejor ustedes no se lo ven, pero ténganlo en cuenta, ténganlo presente. ¿Qué es lo que permite 3.500 caracteres como máximo? Es decir, que una página, un poquito más de una página. ¿Qué es lo que hay que incluir? Pues muy rápidamente todos los datos para que se acceda rápidamente a identificar sin ambigüedad las publicaciones. Es ISBN en el caso de libros, ISSN en el caso de revistas y DOI en el caso de los artículos. Miren cómo se abre muy fácilmente en la página, se abre muy fácilmente, ponen ustedes el título de su revista, el título de su artículo, lo que fuera, los datos generales, y luego enseguida empiezan a abrirse estos campos. La posición de firma, fíjense lo rápido que se sabe en qué número de firma están ustedes, lo ponen muy rápidamente, posición de firma, número total de autores. Todo esto que hemos estado hablando con anterioridad, aquí queda bien claramente expuesto al primer vistazo. No es lo mismo posición de firma 1, número total de autores 1, que quiere decir que eres tú el autor único de tu revista, que posición de firma 4, número de autores 26. No quiere decir lo mismo una cosa que la otra, y muy rápidamente los evaluadores lo van a ver claro, es decir, que vean que es interesante. El ISBN o el ISSN, el DOI, que ya les decía, el identificador de los artículos, que se pone aquí, el DOI que tenga el artículo. En el caso de que haya más datos, se pueden poner la ciudad de publicación, el depósito legal, la dirección de donde se puede descargar en el caso que haya una página web, etcétera, ¿no?
¿Cómo incluir los indicadores de calidad? Pues se puede hacer además algo muy interesante, que luego nos va a venir muy bien para el CVA, para ese currículum vitae abreviado, en el que tendremos que poner solo lo más importante. Nuestras publicaciones podemos detallar si son relevantes, si son no relevantes o si ni relevantes ni no relevantes. ¿Qué es lo que hace el CVN con una publicación en que tú le digas que es relevante y pongas sí? Pues te lo coloca arriba y por tanto es lo primero que se ve. Te lo coloca arriba por los años. Entonces, las publicaciones que para ustedes sean relevantes, se lo digo para el futuro, pero muy claramente déjenlo bien evidenciado esa posición. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se pueden poner muchísimas elementos bibliométricos que serían las citas. Fíjense ustedes cómo nos encontramos cada uno de los artículos o cada uno de los capítulos del libro, cada uno de los libros que vayamos metiendo. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que podemos poner el índice de impacto, la fuente de impacto, la categoría, su índice, la posición de la publicación, el número de revistas en la categoría, si está dentro del primer cuartil o no está dentro del primer cuartil. Todo esto lo podemos poner. Y luego podemos poner las citas con su fuente, JCR, SJR o lo que fuera, y el número de citas. Pero claro, como nosotros ya hemos visto que en Humanidades no solemos conseguir un número importante ni a veces cero en estas fuentes de citas, pues lo que tenemos es que la posibilidad de poner los resultados relevantes. Y en esto de resultados relevantes, pues aquí ponemos las citas que nosotros conozcamos y aquí se pueden poner en extenso, porque esto de resultados relevantes no tiene límite. Es un bocadillo de estos que no tiene límite. Pueden poner todo lo que vayan encontrando, lo van añadiendo. Por tanto, dense cuenta la cantidad de información que se puede ir poniendo en un CVN de cada uno de nuestros méritos, en este caso méritos de investigación, que son artículos o capítulos de libro o libros como tal, las citas que hayamos recibido. Si nos han hecho reseñas también se puede poner. Es decir, en resultados relevantes, la gente de Humanidades lo que hacemos es incluir principalmente las citas que no hayamos podido certificar por la fuente de citas que sea de acá, JCR o SJR o lo que fuera. ¿Qué ocurre? Pues que permite incluir las fuentes de impacto, esto que hemos estado viendo antes. Fuente de impacto, desarrollamos este asunto de fuente de impacto y podemos incluir toda una serie de, JCR, Scopus, etcétera. Que aquí empezamos con un poco de defensa de nuestro currículum, y esa defensa de nuestro currículum es reflejar adecuadamente y del modo más claro lo que en mejor posición nos deje, lo que en mejor posición refleje el impacto de nuestra publicación. Entonces aquí es una pequeña digresión que les hago, pero para que vean las diferencias o las discrepancias que puede haber entre JCR y Scopus. Les voy a dar un ejemplo que es una misma revista que se llama Social Compass, como pueden ver aquí. Una misma revista, aquí ven el ISSN, estos datos que les decía, ISSN, el DOI, pues aquí aparece el DOI. En el índice de impacto se pueden poner otros hasta un número infinito. En este caso es el SNP 0749. Algo muy importante, la categoría Sociología, porque esta Social Compass es una revista que se dedica a la sociología de las religiones o en general el estudio de las religiones. Fíjense, Scopus. ¿Qué ocurre con Scopus? Que tiene una categoría que es Religious Studies. O sea, tiene una categoría específica para el campo, en este caso, el campo que a mí me interesa. Índice de impacto 0348.
Posición de la publicación 16. Número de revistas en la categoría 358. Entonces, ¿dónde está situada Social Compass en Scopus en Religious Studies? 16 de 358. ¿Revista dentro del 25%? Sí. Pero si la fuente de impacto es JCR, en JCR no hay Religious Studies y entonces tenemos tendríamos que ir a Sociología. Índice de impacto 0,224, posición de la publicación 113, número de revistas en la categoría 132. 113 de 132 está abajo del todo del cuartil cuarto. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que de alguna manera evidenciar esto que ven ustedes aquí, que es que lo que hemos estado dándole vueltas en otras ocasiones, que a la gente que nos dedicamos a humanidades o ciencias sociales, Scopus nos refleja enormemente mejor que JCR. ¿Por qué? Pues porque tiene unos parámetros de ubicación disciplinar, de categoría de disciplina, mucho más desarrollados. Y entonces, al incluir esto, Religious Studies, frente a Sociología en general, pues evidentemente la posición, si la revista está especializada y la revista está bien posicionada en ese campo, pues la posición es mucho mejor. Un poco más desarrollado esto, si quieren, que tiene que ver con los problemas a la hora de visibilizar el impacto, y este caso especial un poco más desarrollado. Ahora lo hemos visto solo cómo quedaría reflejado en el CVN, que es esto que hemos estado viendo antes. Cómo quedaría reflejado en el CVN es esto de acá. Esto, Scopus, JCR. ¿Cómo lo tendríamos que defender? Pues aquí les pongo en Web of Science como aparece, Q4, lo que veíamos antes. En Sociología, cuartil cuarto. Bueno, aquí es las métricas que genera el JCR, las métricas que genera para ubicar, en fin, para dar estos números que nos parecen mágicos en cierto modo, pero que son directamente bibliometría, sin más ni más. Pues es lo que permite ubicar cada revista en su posición. La posición en JCR, han visto, pésima. Muchas veces las revistas, bueno, esto un paso atrás, muchas veces las revistas les dicen en sus propias páginas web dónde están ubicadas, el factor de impacto, el rango que tiene la revista, etc. Es decir, que a veces es fácil encontrar las métricas de las revistas en las propias páginas. ¿Qué es lo que les había enseñado aquí? Bueno, más desarrollo de... Esto lo pueden ver con detalle si quieren en la presentación, lo tienen todo con detalle, pero cómo va ubicando Social Compass en cada uno de los años y cómo va, dependiendo de las citas que haya tenido, cómo va posicionándose en 0123, 0206, 0254, dependiendo del 2007, 2008, 2009, etc. Es decir, que vean que JCR lo que hace es una explotación métrica espectacular, pero con todos los problemas que hemos estado viendo. Es espectacular dentro de su ámbito de explotación de revistas, es decir, que explota muy bien las revistas que están dentro de JCR. Y muchas veces, pues, muchas revistas importantes no están. Bien, Scopus, SJR, ¿cómo ubica a Social Compass? Pues fíjense, nos va dando los índices que ellos desarrollan y las categorías. Social Compass está en 3 categorías. Antropología, pero esta categoría no nos interesa a nosotros porque sale con Q4 o Q2 en el mejor de los casos, Q2, Q3, Q4. En Religious Studies, Q1, 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 Q2 en 2003, por la razón que sea, ese año tuvo menos citas. En 2011, ese año tuvo menos citas, pero esta es la que nos interesa.
Y en sociología y ciencia política, pues evidentemente menos nos interesa. Nos interesa apostar por este de aquí. Claro, si volvemos hacia atrás y revisamos qué datos se han incluido en el CVN, evidentemente he incluido Religious Studies, que es el mejor posicionamiento. Dese cuenta que 16 de 358 no es solo primer cuartil, es primer decil, es decir, estás arriba del todo absolutamente de esa categoría. Entonces, bueno, pues dese cuenta que hay que jugar con lo que mejor nos satisfaga dependiendo de la eficacia que queremos darle a todas estas informaciones. ¿Qué te da también el índice H? El índice H de una revista, que ya hemos visto que hay otros medios donde encontrarlo, pero también en SJR te da el índice H de ellos mismos, ¿no? Dentro de ellos mismos. Total, que ofrece una ubicación excepcional. ¿Qué otras fuentes de impacto permite el CVN? Pues una fuente de impacto que ya casi no se utiliza, que es INREX. Por eso no les voy a dar mucho dato. Era funcionaba muy bien, una fuente de impacto que funcionaba muy bien para las revistas españolas, pero desde 2014 está completamente de baja. La propia web ha desaparecido y tenemos que ir pues a las máquinas estas donde se hacen mirrors de las webs que han desaparecido para poder utilizar los datos, que en algún caso a lo mejor nos pueden resultar de cierta utilidad. Por tanto, yo se lo pongo aquí, pero les digo que está muy desaparecida en combate. Cabe la posibilidad de que les vuelvan a financiar y vuelvan a ponerlo en marcha, porque todo esto son proyectos para que lo que necesitan es financiación. Resumiendo, ¿cómo va quedando el CVN generado en PDF? Pues, ¿cómo queda esa información? Pues aquí la ven. En PDF todo esto que hemos estado viendo, que son casillas, pues queda de esta manera, con los datos completos del artículo. Vean el Social Compass 57, 57.2, porque publica cuatro números al año, las páginas, la editorial Sage, el año y el ISSN. Y luego el DOI, que aquí lo tienen. Y luego, ¿qué tipo de producción? Artículo científico. ¿Qué tipo de soporte? Revista. Posición de firma, 1. Fuente de impacto, JCR. Fuente de impacto, Scopus. Fuente de impacto, SNP. Y luego, resultados relevantes, pues otras citas. Publicación relevante, sí. Así es como terminarían teniéndolo ustedes este tipo de información en un CVN. Les resumo el árbol de capitulados del editor de CVN. Que dense cuenta que empieza, así es como lo vamos encontrando, empieza con la situación profesional y los cargos, la formación académica recibida, diplomaturas, licenciaturas, doctorados, otra formación especializada, lo sanitario, que siempre incluyen esto, formación en I+D, posformación, cursos y seminarios recibidos de perfeccionamiento, etcétera, todo esto, y conocimiento de idiomas. Luego la experiencia docente, en el caso de que la tengan, la experiencia científica y tecnológica, que les recuerdo que es la participación en grupos de investigación o en equipos de investigación, en proyectos I+D, en contratos, en el caso de que sea de arte, pues obras artísticas, propiedad intelectual en el caso de que se tenga, y resultados tecnológicos. Y luego las actividades científicas y tecnológicas. El índice H empieza con el índice H, luego las publicaciones, luego los trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, luego los trabajos presentados en jornadas, seminarios, talleres, etcétera, nacionales e internacionales. Vean que hace una diferencia entre congresos y jornadas, seminarios. Eso es importante tenerlo en cuenta y es importante también, en cierto modo, para pensar su proyección futura, porque lo que les interesa es ir a congresos, porque hasta en el CVN van a quedar reflejados en un punto mucho más evidente que si son jornadas o talleres o lo que fuera.
las otras actividades. Bueno, y aquí empiezan con las ayudas y las becas, también se incluyen aquí, las estancias en centros de I+D públicos o privados, y toda una serie de información que aparece aquí. Luego el campo de la sanidad nos interesa y un asunto importante, que les vuelvo otra vez a insistir en él, permite un resumen de texto libre. El resumen de texto libre de máximo 3.500 caracteres, que es el que suelen pedir para pues proyectos de investigación, es el equivalente al dossier o al resumido, del máximo media una página. Y es muy útil para que los evaluadores se hagan una idea muy rápida de cuál es la trayectoria nuestra. Es el apartado 8 que hemos visto antes, y les vuelvo a decir que es lo primero que aparece en el CVN en el PDF. Lo primero que se van a encontrar es ese resumen. Por tanto, el resumen libre del currículum, que ya han visto que tiene 3.500 caracteres, pues hay que cuidarlo particularmente. Cuando vayan avanzando en su currículum, a lo mejor tendrán que ir quitando cosas, porque habrá cosas más importantes que meter para que no se exceda de los 3.500 caracteres. 3.500 caracteres, vuelvo a decirles, es una página, es ese resumen, ese currículum resumido que les va a ser útil para múltiples cosas. Bien, entonces, en el CVN estamos viendo que lo que nos encontramos, en primer lugar, es la posibilidad de rellenarlo de un modo sistemático, sin tasa, lo que salgan, las páginas que vayan saliendo. Ahí vamos metiendo los méritos uno detrás de otro, sin cuidarnos de cuánto vaya a durar o cuán largo vaya a ser. Con el apartado 8 tenemos también el resumido, es decir, ese currículum de una página. Bueno, pueden hacer una página o un poco menos, pero ya saben que el máximo son los 3.500 caracteres que corresponde a la página. Asunto importante, es muy conveniente incluir por lo menos el Researcher ID y el ORCID. Esto lo hemos estado viendo, pero les insisto que es fundamental. Hay que conseguirlos, ya saben por dónde se pueden conseguir, y hay que ponerlos en el CVN, en el apartado 1, en la pestaña Identificador de autor. Esto lo tienen que poner obligatoriamente. Incluso no sé si se han dado cuenta que en el identificador de autor, como todas estas pantallas que nos salen, siempre hay la posibilidad de añadir más y más cosas. El que nos sale, los que nos salen por defecto son el Researcher ID y el ORCID. O sea, ambos salen por defecto. Y luego puede uno poner otros hasta el número que estime oportuno. Aquí, en ese otros, poner Academia Edu, pero pueden poner cualquier otro lugar, incluso aquí podrían poner, si los repositorios de las universidades diesen un número determinado, que no sea, aquí ven que lo que se pone no es un número, sino una dirección IP, pues si es una dirección IP se pone la dirección IP, y si es otro tipo de elemento se puede poner todas las veces que hagan falta. Entonces, dense cuenta, muy importante rellenar estas dos cosas, el Researcher ID y el ORCID o ORCID. Bueno, y siguiente paso. Un asunto realmente muy importante del CVN y muy útil, que les decía antes, pero ahora lo van a ver. Se convierte, con solo tocar en las banderas de la parte superior, en estas que ven ustedes aquí, se convierte en un CVN en español, en inglés, en catalán, en euskera, en gallego y en francés. Por el momento están estas posibilidades. No hay el italiano, que a lo mejor pudiera resultar interesante. ¿Qué es lo que se hace? Pues al tocar la bandera esta, de repente todas estas partes se convierten en algo en inglés. Lo que antes era, en fin, en español, pues de repente se convierte todo en información en inglés. Nosotros, ¿qué vamos metiendo? Pues, claro, tenemos que funcionar lo mejor que podamos.
para optimizar nuestro CVN. No podemos tener un CVN completo en inglés y otro CVN completo en español. Dense cuenta que lo que aparece en inglés son todos los ítems, pero no lo que hayamos metido en la información. Por eso les aconsejo que lo que pongan, lo pongan. Yo lo he hecho de esta manera, en español y entre paréntesis su equivalente en inglés. Mucha gente de ciencias lo que hace es ponerlo en inglés y entre paréntesis su equivalente en español, pero bueno, pues lo hacen ustedes como les venga bien. Pero dense cuenta, las fechas, todo eso, claro, no tiene idioma. Sale start date y sale la fecha perfectamente. El empleador, Universidad de La Laguna. ¿Por qué? Porque la gente de la Universidad de La Laguna no lo podemos poner en inglés. Nos obligan a ponerlo la Universidad de La Laguna como tal. Pero hay universidades en que tienen las dos denominaciones. La denominación en español y la denominación en inglés, pues se pueden poner juntas. Vean cómo se convierte en francés. En francés, claro, en este caso, lo que aparece es profesor en inglés. Para ponerlo en francés tendría que entrar y esto convertirlo en francés, claro, pero de todas formas, para cualquier lector en francés no le es un problema encontrárselo, aunque sea estas denominaciones y estos puntos específicos, encontrárselos en inglés tampoco es particularmente complicado. Pero dense cuenta, todas las casillas generales están traducidas y se convierten en elementos pues muy fácilmente transformables en una lengua o en otra. Lo que les decía al principio es pues muy versátil. Tiene esa ventaja, la ventaja de la versatilidad. ¿Cómo hacemos? Siguiente paso, que a lo mejor les interesa particularmente porque es el que nos permite generar de tenerlo en estas casillas y de esta manera a tenerlo convertido en un PDF. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el generar el CVN. Esto que tenemos, descargar mi CVN, se toca aquí y pasamos a un desplegable en que nos dice qué tipo de CVN queremos. ¿Qué tipo de CVN queremos? Pues como estamos ahora mismo con el completo, pues generamos el completo. Ponemos generar completo y fíjense lo que nos dice. Va a generar una copia en formato PDF. ¿Quiere incluir todos los apartados o seleccionar manualmente los apartados a incluir en el CVN? Es muy versátil también en esto. Es decir, si de repente queremos nuestro CVN solo que refleje la investigación, podemos quitar todo lo que tenga que ver con docencia o todo lo que tenga que ver con formación, porque a lo mejor no quieran datos nuestros nada más que para un tema de investigación. Podemos ponerlo todo o podemos ir escogiendo cómo, pues tocando lo que queremos que se ponga o lo que queremos que no se ponga en la versión esa en PDF, que no quiere decir que no esté ahí incluido, y que nos sirva para, si queremos generar otro CVN con otro tipo de información, lo tengamos para siempre. Luego, lo que podemos hacer, también esto tiene sus ciertas ventajas, es perfiles. Podemos hacer un perfil para los datos, por ejemplo, de docencia, otro perfil para los datos de investigación, vamos creando perfiles y luego muy fácilmente los cargamos y actuamos sobre ellos. Bien, y esto es lo que sale. Currículum vitae normalizado. Esta es la portadilla es siempre igual y depende de lo que hayamos escogido, nos sale más largo o más corto. Hasta aquí el CVN. Siguiente paso, vamos a el CVA, el Currículum Vitae abreviado. Razones, antes se lo planteé. A veces el CVN es farragoso, tiene demasiada información y cuando está muy exhaustivamente completado, pues resulta que puede que los evaluadores se pierdan.
se pierdan en tantísima información, sobre todo cuando son evaluaciones complejas. Pueden querer otros formatos o pueden querer dos formatos. Pueden querer el CVN por si quieren indagar más en algún ítem especial que les pueda interesar, y pueden querer esto que les digo, que es el CVA. El CVA es el que se están solicitando en proyectos de investigación, es el obligatorio, mientras que el CVN es optativo, aunque siempre es recomendable. Para cualquier cosa, si les dicen que algo es optativo, ustedes no opten, ustedes lo presentan, porque ya cuanta más información, cuanta más nuestro currículum esté mejor expuesto, pues cuanto más mejor, ya les digo. ¿Qué es el CVA? Pues ese currículum que vimos al principio, que tenía 4 páginas como máximo. Es el currículum de un máximo de 4 páginas. ¿Quién nos lo pide? Pues lo que les decía, las ayudas, los proyectos de investigación. Si van a ustedes entrar en algún equipo que vaya a pedir un proyecto de investigación, lo que van a tener que presentar es el CVA. Y van a tener que tenerlo en marcha. Son ustedes, están preparando tesis doctorales, pero eso no quiere decir que no puedan entrar en equipos, en proyectos de investigación. Esto es lo que van a, si tienen la suerte, o a lo mejor es la desgracia, depende si les explotan mucho porque su tesis se retrasa, pero si tienen esa opción de entrar en algún proyecto, pues es un estándar. El CVA es un estándar. Fíjense cómo es el del ministerio. El CVA da una serie de informaciones de cómo rellenarlo, qué incluir, y fíjense lo primero que dice. Esto no es que sean manías nuestras, es que el currículum abreviado, el CVA que pide el ministerio para dar proyectos de investigación, lo primero que te dicen en los datos personales es que pongas el Researcher ID y el código ORCID, o sea, ORCID, no hay más. O sea, no hay más, no hay escapatoria, lo necesitan ya y lo tienen que tener ya. Fíjense el modelo del CVA, ¿qué es lo que les pide? Pues los nombre, apellidos, DNI, estas cosas que les he dicho, la situación profesional, la formación académica, el resumen libre del currículum máximo 3.500 caracteres. Ahora entienden por qué les he insistido en la parte 8 del CVN, porque es el mismo resumen que lo van a necesitar para esto. Los méritos más relevantes, con publicaciones, proyectos, contratos, patentes, y luego ya X, lo que les quepa en 4 páginas. Este es el procedimiento. ¿Son cosas diferentes? Pues por suerte no. Desde el editor del CVN se puede editar el CVA. Es decir, que al hacer el CVN, si lo hacen adecuadamente y rellenan adecuadamente estos parámetros que les van a pedir, que son el resumen libre y los méritos, etcétera, pues les va a salir muy fácilmente. Fíjense, es como si volviéramos hacia atrás. Recuerden que era la página para editar el CVN, pero a la hora de generar, sencillamente en vez de poner CVN, pinchan y les sale abreviado CVA Mineco y lo generan. Generan el CVA. Por tanto, facilísimo, y han visto un elemento más de esa versatilidad que tiene el CVN. Lo exportan, bueno, hacen los perfiles, en fin, lo habitual es muy igual de parecido, lo único que es la generación del CVA, y exportan y incluye toda esta información. Fíjense lo que tenemos que hacer en muchos casos, solamente poner ciertas publicaciones. Es decir, lo que hacemos es escoger las principales. Además, recuerden que si habíamos puesto sí en publicación principal, las tendremos en la primera, las primeras serán estas, entonces será muy fácil
ir poniendo uno detrás de otro y escoger que, pues lo que nos quepa, lo que hemos visto antes, lo que nos quepa en cuatro páginas. Muy fácilmente, muy sencillo resulta el trabajar con esta herramienta que les he presentado, que es la herramienta del CVN. Y pasamos a otro asunto. Otros modelos. ¿Qué ocurre? Que podemos necesitar más elementos. O podemos necesitar escoger ciertas cosas y quitar otras. Podemos necesitar presentar modelos, pues por ejemplo, para proyectos europeos, no para proyectos nacionales, para becas europeas, etc. Podemos encontrarnos con que estamos involucrados en equipos de investigación que exigen otros estándares que no son los españoles. ¿Por qué? Pues porque los proyectos europeos en algunos casos están liderados por españoles, pero en muchos casos están liderados desde otras universidades de otros países. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que se busca un estándar común que nos sirva tanto para suecos, para españoles, para portugueses, para italianos, etc. Entonces, desgraciadamente, no hay un estándar. Y hay que adaptarse a lo que cada convocatoria, o en el caso de que sean revistas, porque así funcionamos también, estos otros modelos nos sirven también para presentar lo que nos pidan en revistas internacionales, ¿no? En este caso no hay más que una lengua, que es el inglés. Es decir, que aquí para proyectos europeos, para becas europeas, para estos currículos cortos que nos pueden pedir a la hora de publicar en una revista extranjera, no hay otra lengua que el inglés, salvo pues que sean de ámbitos específicos nuestros, es decir, que trabajemos ámbitos específicos franceses o ámbitos específicos italianos y lo quieran en francés o en italiano, pero lo normal, lo habitual, cuando hay más de un país y los proyectos internacionales o los proyectos europeos no suelen ser entre Francia y España y que haya que escoger entre el español y el francés, sino que suele ser entre 4 o 5 países y finalmente la lengua vehicular es el inglés, ¿no? Entonces, ya les digo, nos lo piden en inglés. En muchos casos, lo que podemos encontrarnos es que más que les enviemos un currículum en PDF o lo que fuera, lo que probablemente tengamos que hacer es introducir datos en formularios específicos. En publicaciones, por ejemplo, para mandar artículos, el currículum suele ser así. O sea, no es que te digan que hagas un attachment y que mandes el PDF, sino que lo más normal es que salga una casilla en la cual te digan en tantos caracteres tienen ustedes que poner el currículum. Entonces, bueno, pues tenemos que tener algo en Word o en PDF también nos puede servir, por eso el CVN, un CVN bien relleno, ahora verán el truco que les propongo. Un CVN bien relleno nos permite trabajar con toda esa información. ¿Qué usamos? Pues lo habitual es usar el CVA, el Curriculum Vitae abreviado, y le metemos más o menos información dependiendo de lo que nos pidan, dependiendo, como vieron antes que se puede incluir más cosas o menos cosas, si lo que nos piden es un currículum de 2 páginas, desde el editor del CVN podemos generar un CVA, recuerden que estamos hablando en inglés, podemos generar un CVA en inglés de 2 páginas, o de 3 páginas, o de... ya saben que lo máximo son 4 páginas, pero podemos hacerlo de esa manera, podemos generarlo. Entonces, bueno, pues aquí ven cómo sería en inglés el CVA, que es fundamental tenerlo
también el acceso en inglés, cómo sería y qué es lo que hay que meter en el CVA en inglés. Como lo que ocurre desde el editor del CVN es que todo esto lo traduce directamente, lo único que tendremos que poner son estas informaciones que nos piden aquí. Estas informaciones, para que salga en inglés, ¿qué necesitamos? Bueno, el nombre es igual en un idioma que en el otro. El identificador, el ID number y todo eso es igual. La edad, lo mismo. Los códigos estos son lo mismo. El nombre de la universidad, ya estuvimos viendo que si la podemos poner en los dos idiomas en el caso de que los tenga o la que corresponda. El departamento, perdonen, pero yo estoy en un departamento que se llama Geografía e Historia. Y aquí no habría que cambiarlo. La dirección lo mismo, el teléfono, el email, todo eso igual. Esto sí que a lo mejor hay que retocarlo para que aparezca ad hoc. El código UNESCO no, y las palabras clave sí, tendríamos que tenerlas, las palabras clave o las tenemos en español y en inglés, o tendríamos que tener en este caso puesto de esa manera en inglés. La educación lo mismo, y luego aquí hay una diferencia entre un artículo en inglés y un artículo en español en los títulos. No, aunque hay gente que en una especie, yo lo entendería como una especie de delirio, traduce los títulos de sus artículos que están publicados en español, los traduce al inglés para hacer un currículum vitae en inglés. Eso es un error garrafal, porque tu lector va a pensar que lo has publicado en inglés y va a buscarlo en inglés y se lo va a encontrar en español. Entonces, claro, ahí hay que tener pues un cierto cuidado en no hacer eso, que ya les digo que hay gente que lo hace y es un demérito, no les viene en absoluto bien, ¿no? Por tanto, las publicaciones con su título, el título que tengan. Si es una publicación en inglés, la ponen en inglés, y si es una publicación en español, en español. Por tanto, tampoco hay que cambiar nada para generar un CVA en inglés o un currículum en general en inglés. No hace falta cambiar nada en relación con las publicaciones, ni en relación con los proyectos de investigación. Si son proyectos de investigación españoles, tendrán un título en español. O lo máximo pueden tener dos títulos, uno en español y otro en inglés, pero el inglés entre paréntesis, porque el proyecto, si es un proyecto español, salvo que hay algunos que los producen, sobre todo en ciencias, los producen todos en inglés, y hasta el título es solo en inglés, pero otra vez no vayan a hacer pasar un proyecto de investigación español que se está produciendo en español, no lo vayan a pasar como si fuera un proyecto en inglés, es decir, que aquí no hay que cambiar nada. Por tanto, pues es relativamente fácil generar desde el editor de CVN en inglés, generar un currículum en inglés de 4 páginas, que sería lo que sale estándar, o de menos, quitando información. Puede haber problemas con esa información, puede haber problemas. Entonces, ¿yo qué es lo que les aconsejo? Pues que tengan 2 modelos en ciertas cosas. En todo esto que hemos visto antes, no, pero sí en el resumen. El resumen yo les aconsejaría que tuvieran un resumen en inglés y otro en español. Y dependiendo del currículum que quieran generar, si un currículum en inglés o un currículum en español, el resumen sí que lo pongan en la lengua, el resumen completo en la lengua. Es tan fácil como al entrar en el editor de CVN, cambiar uno por otro. Tienen un modelo de 3.500 caracteres en español, un modelo de 3.500 caracteres en inglés. Cortan, pegan y para unos propósitos o para otros. Por tanto, sí que ahí hay un pequeño plus que tienen que trabajarse, tener esos 2 resúmenes, uno inglés y otro español.
y se intercambian, claro, según las necesidades. Vean cómo funciona el CVA en inglés, vean cómo se va poniendo los proyectos pues con sus nombres, puesto que en este caso les estoy poniendo el mío, pues están en español. En cambio, doctorado, pues si tengo un doctorado en historia antigua, pues también entre paréntesis lo pongo en inglés y se acabó. La Universidad Complutense es la Universidad Complutense y las fechas salen como tienen que salir. Entonces, al final, pues genera un producto que, como han visto, pues es, si se hace bien y si se tiene la posibilidad de ponerlo en inglés y ponerlo en español, pues genera un producto perfectamente aceptable, puesto que el resumen, lo primero que se encuentra quien lo lee en inglés es un resumen de los méritos en inglés. Bueno, más formatos. Estos ya les he planteado algunos para cuando el CVA en inglés pues no les sirva por la razón que sea. Les estoy poniendo las cosas más comunes que pueden necesitar. Entonces, bueno, les he dado el formato, les he puesto aquí y pueden acceder pinchando y tenerlo de base. Este formato de currículum vitae, que es un estándar. Esto es lo que pueden necesitar cuando lo que les pidan es un modelo de un par de páginas con que les envíen en PDF. Es decir, esto ya es un modelo libre, no es al modo de CVN y CVA que hemos visto antes. ¿Qué es lo que tienen que poner? Pues la información, bueno, lo que ya saben, información personal. No se olviden de, si tienen página web, ponerla. Otro asunto que les aconsejo, si tienen la idea de una proyección internacional, tengan 2 páginas web, o la página web principal en español, pero que enlace muy rápidamente y muy fácilmente a su página web también en inglés. La gente de ciencias que suele tener la página web en inglés directamente, pero nosotros, bueno, pues defendemos, como hemos estado viendo en otras ocasiones, defendemos la importancia que tiene nuestra lengua, y entonces nuestra página web principal es en español, pero luego hacemos el equivalente, que es algo parecido a lo que tenemos en el caso del currículum vitae, uno en inglés, otro en español, pues lo mismo en el caso de nuestra página web, es importante. Luego la educación, poner la que se tenga con los datos, aquí se lo he puesto en inglés como los términos que suelen utilizarse, que no se dice director, sino supervisor de PhD, de tesis doctoral, en fin, todos estos, el máster, el grado, con los distintos, estos son los datos que les pueden pedir, la posición en la que estén. Aquí ustedes pondrían que son estudiantes de doctorado, candidatos es lo que se dice en inglés, doctoral candidate, serían doctoral candidate, y entonces ponen la facultad, la universidad, etcétera. Posiciones previas si las tienen, en el caso de que las tuvieran, si tienen todo este tipo, becas, etcétera, si han estado insertos en investigaciones, en actividades de investigación. Aquí ustedes, por ejemplo, si han hecho excavaciones, son las cosas que pueden poner ahora. Si no están como tal insertos en proyectos de investigación, pero sí han podido estar en contextos de excavación en los cuales han formado parte de equipos de excavación, pues es lo típico de poner aquí. Las publicaciones, en el caso de que las tengan, bueno, esto ya es en el caso de que hayan supervisado a estudiantes, que no sería el caso. Si han dado algún tipo de clases, pues aquí se ponen. Si han participado en la organización de meetings científicos, pues también se pone aquí. La participación de ustedes puede haber sido, no es ni el secretario ni tal, o a lo mejor sí, porque a veces necesitan
investigadores noveles para ese tipo de puestos, pues lo ponen, efectivamente. Si han tenido alguna responsabilidad institucional, si han estado o están en comisiones o actividades de carácter editorial, y si son miembros de sociedades científicas, que perfectamente pueden ustedes serlo, porque desde el momento en que están haciendo la tesis doctoral, incluso en la fase anterior, desde el momento en que están ustedes cursando máster, ya no es de extrañar que puedan estar insertos en sociedades científicas. Por ejemplo, las que yo conozco de mi ámbito, como la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, pues la gente que esté en nivel de doctorado, e incluso la gente que esté terminando máster, pueden ser perfectamente candidatos a todo eso. Y estas cosas suelen ser importantes en el mundo internacional, porque para el ámbito que yo conozco más, que es el del estudio de las religiones, si tú eres miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, esa sociedad es miembro de la Europea para Estudio de las Religiones y de la Internacional de Historia de las Religiones. Por tanto, estás inserto en este mundo de las redes de las asociaciones científicas y no tienes por qué estar en una posición alta para ser miembro, sino que puedes desde ese momento, ya les digo, no evidentemente en el grado, pero sí desde el momento en que ya estás en una posición de posgrado. ¿Por qué no en el grado? Pues porque es muy raro que haya una necesidad, salvo casos excepcionales. Yo estoy pensando ahora en la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que sí que tiene esa proyección más también para la gente que esté haciendo grados de clásicas, pero lo normal es que las sociedades científicas de este tipo, su ámbito sea más bien un ámbito que corresponde a la especialización de un máster o la especialización de un doctorado. Entonces, por ahí iría el asunto. Bueno, ¿que hay más currículos cortos? Pues sí, aquí les he puesto en inglés unos cuantos. Esto ya es lo mínimo de lo mínimo, pero en algún caso lo pueden necesitar. Son parecido al anterior, pero aún más reducido, en que solamente ponen las fechas y una o dos cosas. Esto es cuando te piden como máximo una página que puede ocurrir. Bueno, ¿hay modelos estándar? Sí que hay un modelo estándar europeo, pero el de Europass, ¿no? Pero no es específico para la investigación, sino que es para asuntos generales. Puede resultarles interesante tenerlo, pero ya les digo que no está pensado específicamente para ustedes, para la investigación. Está pensado más bien para la búsqueda de trabajo o para la movilidad, pero no en el contexto de la investigación. Aquí les he puesto los enlaces para que lo vean y cómo funciona el Europass, que bueno, pues tiene esa ventaja del uso, ¿no? Resumiendo, adaptarse a lo que pidan, pero tener preparados los modelos estándar para que no resulte muy tedioso tener que hacer el CV desde cero, que es muy tedioso y tendemos a olvidar muchas cosas. El consejo que les doy es que utilicen los recursos que ofrece el CVN a la hora de tener el currículum al día y de extraer de ahí los datos que podamos necesitar, tanto desde las casillas de la aplicación como desde el propio PDF que genera la aplicación, que es muy fácil el corta y pega desde ese PDF, ¿no? Claro, a lo mejor es más fácil desde las propias casillas, pero en cualquier caso es fácil. Bueno, no tener reparos en incluir este currículum y la información que haya en él en nuestros perfiles y repositorios en Internet, en nuestra página personal, en nuestra página en Academia Edu, en nuestra página ResearchGate, en el OrgCid, OrgKid, en fin. En todo eso no tengan ustedes reparos de incluir su currículum, porque es un medio de hacerse valer. Y en general, pues es clave invertir esfuerzos en cuidar
nuestra presencia en Internet, nuestro perfil de miembros de la comunidad global de investigación, en la cual el currículum vitae es el equivalente al pasaporte. Pues no tengan reparos en invertir esos esfuerzos en mejorar y en cuidar esta presencia nuestra en Internet.